Señor, te damos gracias por este nuevo encuentro, por esta nueva clase, pero queremos pedirte la gracia de que no sea solo un momento de aprender, un momento de reflexionar y de pensar, sino que sea para todos nosotros un momento de conversión, de enamorarnos cada vez más de tu presencia en la liturgia, del amor que nos das día a día, del modo en que santificas a tu cuerpo, a tu esposa, a la iglesia. A que nos dispongamos con apertura de corazón, de mente, y que nos dejemos transformar por tu palabra, por la sabiduría de tu iglesia, que nos quiere guiar hacia la madurez en ti. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio de los hombres. Tú eres descanso en el trabajo, templanza de las pasiones, alegría en el llanto. Penetra con tu luz santa en lo más íntimo del hombre, del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina, no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, cura nuestras heridas, suaviza nuestra dureza, elimina en tu calor nuestra frialdad, corrige nuestros desvíos. Concede a tus fieles que confían en ti tus 7 dones sagrados. Premia nuestra virtud, salva nuestras almas, danos la eterna alegría. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, bienvenidos a esta segunda clase de este pequeño curso de liturgia que venimos desarrollando. Espero que la clase de ayer les haya servido, les haya gustado, se haya entendido. Lógicamente que sería ideal, sería óptimo poder tener más interacción. Pero bueno, como le gustaba decir a un párroco que tuve cuando era adolescente, lo mejor es enemigo de lo bueno. Entonces a veces lo que podemos hacer no es lo óptimo, pero es una ayuda, es un aporte, es algo que nos sirve para crecer, para formarnos. Y de nuevo, una invitación así en cuanto a lo metodológico. Recuerden que como se está grabando la clase, yo habitualmente voy a estar hablando y ustedes van a tener los micrófonos apagados y solo al final vamos a tener la posibilidad de preguntar y de interactuar. Si alguno de todas maneras tiene alguna pregunta, alguna consulta, la puede dejar por escrito en el chat durante la charla, pero yo la voy a responder al final. Entonces es más sencillo para luego aquellos que tengan que seguirla o aquellos que hayan visto ayer incluso la grabación que subí al canal de YouTube. Al igual que ayer, voy a desarrollar el tema y les voy a enviar, al finalizar el mismo, una vez que pueda subir el archivo, les voy a enviar el enlace de YouTube junto con el apunte. En este caso, de lo que llamamos unidad 3. Alguien me decía, padre, nos falta la unidad 1. La unidad 1, como les decía ayer, no la desarrollamos y el programa sí se los voy a enviar porque estaba en la página que dio difusión al taller, pero no se los envié, así que también se los voy a enviar en el correo que mande hoy. El programita, para que tengan la visión panorámica, y también la unidad 3. Bueno, entonces, ayer tratamos de descubrir qué es la liturgia, en qué lugar de la historia de la salvación se ubica. Recuerdan que hablamos como de 3 etapas de la historia de la salvación: anuncio y preparación, plenitud y cumplimiento, actualización y permanencia. Nosotros estamos en la tercera etapa. En esta tercera etapa, ese Dios que salvó a la humanidad, que redimió al mundo en el misterio pascual de Cristo,
sigue salvando a la humanidad, redimiendo el mundo, redimiendo los corazones, redimiendo los hombres, redimiendo los cuerpos, redimiéndonos a nosotros a través de la liturgia. Decíamos que la liturgia no es solo los 7 sacramentos, sino que también están los sacramentales, están también las exequias cristianas y la liturgia de las horas. Dentro de los sacramentales ubicamos las bendiciones, las consagraciones y los exorcismos. Y habíamos dedicado un tiempito a reflexionar sobre lo que era el misterio pascual. No sé si alguno tuvo oportunidad, pero volver a leer y releer ese pasaje. Si alguno quiere profundizar, hay un gran autor que se llama Odo Kassel, que es un estudioso de los padres de la Iglesia, y él hizo toda una investigación sobre el concepto de misterio pascual en los padres de la Iglesia. También hay un autor que es uno de los más grandes teólogos del siglo XX, que se llama Urs von Balthasar, y él le dedicó enormes reflexiones, bueno, publicó muchos libros, algunos son muy difíciles de leer, pero hay algunos más sencillitos, y es también quien nos presenta el misterio pascual en su conjunto con gran belleza. Especialmente von Balthasar le dedicó una gran reflexión al misterio del Sábado Santo, ese misterio que a veces se nos pasa desapercibido, el descenso de Jesús a los infiernos. ¿Qué quiere decir? Bueno, no nos podemos extender, pero si a alguno le quedó con la curiosidad un poco, ¿qué es esto del descenso de Jesús a los infiernos? Busque también en el catecismo, porque hay reflexiones preciosas y van a ver que solo en el momento que Jesús desciende a los infiernos, que no es lo mismo que el infierno, se hace verdadero hombre en un sentido pleno, porque se hace igual a nosotros en todo, en ese estado de lejanía con Dios en el cual nos tocaba vivir antes de su venida. Y por último, recuerden que Pío XII había hablado de concepciones reductivas de la liturgia, ideas reductivas de la liturgia, la idea estética y la idea jurídica. La idea estética destacaba solo la liturgia como si fuera una parte externa, ceremonial y una dimensión así como más bien puramente ornamental del misterio. Le daba mucha importancia a la belleza de los ritos, pero tal vez no prestaba tanta importancia a lo interior. La belleza es importante, debemos cuidar los ritos. Hay un ars celebrandi, del cual ha hablado mucho el Papa Francisco también en la carta de Desiderio y Desideravi, pero tenemos que cuidar sobre todo la unión con el misterio, la participación interior, como vamos a ver en la unidad 4 también. Y también hablábamos de la idea jurídica, que es aquella que reduce la liturgia de la Iglesia al conjunto de normas y leyes que la regulan. Entonces, celebrar bien es cumplir las normas, no cometer abusos litúrgicos. Es importante cumplir las normas, es importante que nosotros conozcamos las normas litúrgicas y que no cometamos abusos, pero no es suficiente. Es necesario, pero no suficiente. Vivir la liturgia es mucho más. Es entrar de cabeza, perdonen esta expresión, pero es como tirarnos a hacer un clavado, un chapuzón, decimos aquí en Argentina, en el misterio. Sumergirme en ese amor trinitario que se ha derramado en la Iglesia y al mundo en el misterio pascual, y hacerlo a través de los signos y símbolos de la liturgia de la Santa Madre Iglesia. Bueno, hoy vamos a tener una unidad que se llama la celebración. Lo que vamos a tratar en esta unidad es de entender qué es celebrar, qué significa la palabra celebrar. Todos tenemos como una idea, al menos vaga, de lo que significa la palabra celebrar. Todos sabemos que es, no sé, es como un sinónimo de festejar, pero la palabra celebrar tiene una mayor profundidad que la vamos a tratar de desentrañar aquí en esta clase y que por supuesto seguro va a suscitar algunas preguntas. El apunte que yo les voy a pasar tiene algunas partecitas un poco difíciles. Cuando yo hice la inscripción, algunos me decían que no tenían ningún tipo de formación litúrgica previa, hay otros en cambio que sí, que habían estudiado algo de liturgia. Yo lo que voy a tratar de hacer es como algo que sea comprensible para todos y que aquellos que tengan interés de más, de ir como a cosas un poco más difíciles, más complejas, más elaboradas, tengan una punta del ovillo por donde ir y por donde profundizar. Entonces, la introducción de la unidad plantea esto, ¿no? La liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Cristo. La liturgia es acción. En la liturgia hay una obra, ¿no? Una obra ¿de quién? Decíamos una obra de Dios, pero también una obra humana. ¿Recuerdan el doble sentido de la palabra
Laos, ergon, leit, urgía, liturgia es el pueblo que realiza una obra para alabar, adorar y glorificar a Dios, y Dios que realiza una obra que es la obra de salvar, de redimir y de rescatar y divinizar al pueblo. Ahora, ¿qué tipo de acción realizamos en la liturgia? Y nosotros no podemos pensar a esto pensando en las palabras que usamos, por ejemplo, cuando un domingo a las 6 de la tarde le decimos a nuestro esposo, a tu esposa, a tus hijos, me voy a misa. Le decís, ¿no? Me voy a misa. Por ahí le decís, me voy a escuchar misa. Bueno, espero que ninguno de ustedes use esa palabra, pero antes era común, me voy a escuchar misa. Ahí estamos hablando de una acción, pero pensemos, no, escuchar misa es como que yo voy, me siento y escucho. ¿Será que solo eso es la liturgia? ¿Voy y escucho algo? A veces se dice, el Padre dio la misa, dar la misa, ¿no? Como si el sacramento o la celebración fuera dar. El Padre ofició un responso, ¿no? O pronunció un responso. Y ahí se está poniendo el acento en la palabra, ¿no? La liturgia incluye todas esas acciones. Por ejemplo, estar, y a veces en chiste acá en Argentina, y esto, perdón, espero que nadie lo tome a mal, a veces decimos, esta fue una misa de cuerpo presente, no porque había un difunto, sino porque yo estuve ahí con mi cuerpo, pero mi mente, mi corazón, todo estaba por otro lado. Ahora que se aproxima el Mundial de Fútbol, perdonen, creo que ayer también hice una referencia al fútbol, pero me gusta mucho y a veces los ejemplos sirven. Me acuerdo cuando fue el Mundial de 2014 y me tocó celebrar misa justo a la misma hora de la semifinal y de la final del Mundial. Y bueno, éramos muy poquitos, ¿no? A mí que me gustaba tanto el fútbol, mi párroco le gustaba más que yo y además era mi párroco. Entonces, a veces esas misas puede ser un riesgo, porque somos pecadores, de que uno a veces puede estar un poco distraído, pero a veces nos pasa con otras cosas. Obviamente, si tenés un familiar enfermo y tenés que ir a misa, querés ir a misa, pero a veces no podés dejar de pensar en ese familiar que está internado. Está tu cuerpo, pero a veces parece que no está el resto de tu persona. Cuando nosotros entonces usamos la palabra celebrar, lo que queremos decir es, y expresar con esa palabra, es que ahí está toda nuestra persona. Pero no está incluso nuestra persona simplemente como un acto individual, sino que la palabra celebrar indica una dimensión necesariamente comunitaria. Y entonces, en el apunte, ustedes van a encontrar la etimología. Yo no me quiero detener mucho en la etimología, porque a algunos les gusta más, a otros no les gusta tanto, pero el estudio de la etimología de las palabras suele darnos como una pista para entenderla en una mejor profundidad. Por ejemplo, el adjetivo céleber, que nosotros traduciríamos célebre, en la latinidad clásica, es decir, en el idioma latino que se hablaba antes del cristianismo, se refería, por ejemplo, a un lugar donde iba mucha gente. Un lugar donde iba mucha gente era un lugar célebre. Pero fíjense que hay mucha gente. La palabra celebrar tiene en su raíz la idea de que hay muchas personas, no una o dos. Vamos a decir que en el concepto de celebración, en la etimología, está la dimensión comunitaria. Como iba mucha gente, también algo célebre comienza a ser algo majestuoso, algo populoso, algo grande, algo magnífico. Por ejemplo, si decimos, este es un, vamos a decir tal vez en Argentina o en otro lugar, este es un festival célebre, este es un evento célebre, este es un concierto célebre. ¿Por qué? Porque va mucha gente, pero ya estamos hablando de algo grande. Y ya antes de Cristo, antes de la cristiandad, antes de que aparezca Jesucristo en el mundo y la influencia del cristianismo en la cultura, también se empezó a usar la palabra célebre referida a los dioses. O sea que se lo usaba ya para referirse a las divinidades, en este caso a las divinidades paganas, aunque también se aplicaba a los hombres. Y finalmente, algo célebre podía indicar algo repetido, algo que se realizaba de una manera similar frecuentemente. Fíjense que nos vamos encontrando con aspectos que me parece a mí que son importantes del concepto que luego va a aparecer como celebración. La dimensión comunitaria,
esa dimensión comunitaria hace que eso, ese lugar o esa persona o esa divinidad sea exaltada y algo que se repite con cierta frecuencia. Y el verbo celebrar, entonces, va a comenzar a significar visitar frecuentemente en grupo un lugar. Hay como una reunión, personas que estaban dispersas se reúnen en un lugar y se reúnen de manera comunitaria. Y entonces esa reunión de muchas personas en un lugar hacen que esa reunión y el motivo que los congrega se transforme en un acontecimiento solemne. Por eso la palabra celebrar va a tomar el matiz de solemnizar, dar una honra, una gloria al lugar y a las personas que se recuerdan. Y esto mismo va a pasar luego a los dioses, lugares, personas y las divinidades. Todavía estamos antes de Cristo, ¿no? Entonces, ¿qué significó en la latinidad cristiana? Lo usaron siempre como un sinónimo de solemnizar, de realizar algo con una participación numerosa de personas. Y poco a poco, celebrar en la iglesia se empezó a utilizar sobre todo para los actos litúrgicos, especialmente para la misa. Entonces, el acto litúrgico propiamente tal, o las memorias litúrgicas, por ejemplo, celebrar la Pascua, celebrar la memoria de los mártires en el siglo II, en el siglo III, en el siglo IV, celebrar la fiesta de la Navidad cuando apareció en el calendario litúrgico, etc. Entonces, se aplica al sacrificio eucarístico, también algún misterio de la salvación, cuando se recuerda un mártir, mediante la celebración de la Eucaristía, que va a ser el acto ritual y público por excelencia. Entonces, para hacer como una pequeña síntesis de lo que significó en la antigüedad la palabra celebrar, es siempre un acto público vinculado a una comunidad. O sea, no es algo privado, sino que es algo público. No es algo individual, sino que es algo comunitario, que generalmente se realiza con una cierta solemnidad y que se distingue de lo cotidiano. Atención, se distingue de lo cotidiano. Es un espacio festivo, pero cuando decimos festivo no nos referimos a lo que a veces entendemos por fiesta, que es no sé, un baile, un lugar donde muchas personas lamentablemente a veces cometen excesos. No, la dimensión festiva tiene que ver con que salimos de lo ordinario, salimos del ritmo laboral, de madrugar y de trabajar varias horas con esfuerzo y la fatiga y lo gris y lo cotidiano y la rutina. Lo festivo es lo que se sale de ese ritmo ordinario de la vida. Por eso la celebración, vamos a entenderla también desde el punto de vista cristiano como una irrupción de la eternidad en el tiempo. Esto creo que es muy, pero muy hermoso cuando lo podemos entender así, y bueno, y cuando nuestras celebraciones podrían significar esto. También, además del uso en la liturgia, nuestros padres de la iglesia, los antiguos, también hablaban de celebrar un concilio, también celebrar actos de caridad, o sea, no solo la celebración vinculada a la liturgia, sino también a las otras dimensiones de la vida cristiana. Pero aquí, entonces, yo quiero decir algo que creo que les va a ayudar, por lo menos siempre que daba esto en las clases ayudaba, y es que el ser humano es esencialmente celebrativo, naturalmente celebrativo. Estamos diseñados para celebrar, estamos preparados para celebrar, nos gusta celebrar y nos hace bien celebrar. Y yo podría aquí poner varios ejemplos de una celebración profana. Cuando digo celebración profana, yo no estoy diciendo que algo es malo, ¿eh? Lo profano es lo diferente a lo sagrado. Estoy refiriendo al ámbito, por ejemplo, de lo civil, al ámbito de lo familiar. Son realidades profanas, no son sagradas en el sentido litúrgico, son profanas, pero son buenas. Pensemos, por ejemplo, un acto patrio. Celebrar en Argentina el 25 de mayo. O celebrar el acto o celebrar el bicentenario de la independencia. Pero el ejemplo que van a encontrar en el apunte
es la celebración de 25 años de casados, vamos a poner, de Ignacio y María. Perdón, no sé si hay algún Ignacio y María en el grupo, María seguro que hay, pero es el nombre que tengo anotadito en el apunte. Ignacio y María quieren celebrar sus 25 años de casados. No estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de la reunión que hacen después, ¿no? Entonces, en esa celebración humana, primero hay un motivo. El motivo es un acontecimiento original que ocurrió realmente en la historia de dos personas, un hecho que fue vivido y que por supuesto produjo alegría, aunque también a veces se habla de celebrar hechos dolorosos, pero incluso cuando se celebran hechos dolorosos, lo que se recuerda es lo bello, lo bueno. Por ejemplo, este año en Argentina estamos recordando 40 años de la Guerra de Malvinas, que es un acontecimiento que tiene mucho de doloroso, pero cuando lo recordamos, cuando se hacen actos, lo que se recuerda es el amor a la patria de nuestros soldados, su heroísmo, su entrega. Se destacan los elementos positivos. Bueno, volvamos a los 25 años de casados. Se recuerda, hay un motivo fundante que está históricamente atrás. Un día, Ignacio y María se prometieron amor para siempre. Pasaron momentos difíciles, sí, pero se destaca sobre todo el valor de la permanencia en el tiempo y de la fidelidad. Hay un motivo. Segundo, esta celebración es comunitaria. Algunos matrimonios por ahí dicen, vamos a celebrar solo, nos vamos por ahí. Pero cuando alguien decide celebrar solo, después la familia le dice, no, che, ¿cómo van a celebrar solo? Vamos a juntarnos, aunque sea la canasta, esto es necesario festejarlo. Ninguno de nosotros celebra su cumpleaños solo. Bueno, aunque a veces hay motivos por los cuales quizás estamos pasando un mal momento o necesitamos reflexionar, nos vamos de retiro, pero la celebración siempre es comunitaria. Ignacio y María invitaron a sus padres que todavía vivían, a sus hijos, a sus hermanos, a amigos, amigos más íntimos, algún compañero de trabajo. Es tanta la alegría de la memoria del acontecimiento que vivieron hace 25 años que necesitan compartirla, necesitan comunicarla, necesitan que otros también participen con ellos. Parece como que tiene más fuerza si otras personas participan en esa celebración. Y la presencia de las personas aumenta la alegría, le da como un marco más adecuado. La celebración es un medio para encontrarse y relacionarse con otros. De hecho, en las celebraciones humanas, vamos a pensar en esta fiesta 25 años de casado, se conocen personas que no se conocían. ¿Cuántos noviazgos quizás y futuros matrimonios se habrán originado en alguna fiesta de casamiento porque tenían amigos en común, porque eran un amigo del novio, otro amigo de la novia, o cumpleaños de 15, etcétera, o encuentros simplemente familiares? Expresa comunidad y la crea. La celebración expresa que hay algo que une, porque uno puede ser compañero de trabajo, otro puede ser compañero del fútbol, otro puede ser un amigo de la secundaria. Tal vez no se conocían entre sí, pero se conocieron porque había algo que los unía. Eran amigos de Ignacio y lo mismo con las amigas de María. No sé si se entiende esto que estoy haciendo. Estamos tratando de imaginar una celebración humana con sus distintos aspectos. El primero, hay un motivo histórico, algo que ocurrió en el pasado. El segundo, es una celebración siempre comunitaria. Tercer aspecto, cuando uno se reúne a celebrar, cuida el lugar o el espacio donde va a celebrar. Por ejemplo, en una escuela, cuando se va a celebrar el Día de la Bandera, no se hace en el patio pelado, así como está. Se ornamenta, se hacen guirnaldas, se ponen banderitas en las entradas de las aulas, en las galerías, se preparan no sé, una figura en cartón de Belgrano, se ponen letras, se prepara el lugar. Y si estos dos esposos celebran sus 25 años, incluso si lo hacen en su casa, van a colgar algún cartel, algún globo, alguna guirnalda. Es decir, se adorna el espacio para que el espacio físico ayude y favorezca la celebración. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si hay una comida, es obvio que va a haber mesa para compartir la comida.
se piensa en la ornamentación y también se piensa en la disposición de las cosas de acuerdo a lo que se va a hacer. Si, por ejemplo, la fiesta va a incluir baile, es obvio que no se va a poner todas las mesas dispersas sin espacio para bailar. Y si van a estar ellos con sus hijos, si tienen muchos hijos, se va a armar una mesa principal donde entren varios invitados. O si son demasiados, una mesa donde estén solo los esposos, bueno, etcétera, ¿no? Pero quiero decir que se ornamenta el lugar de acuerdo a lo que se piensa hacer. Se ornamenta el lugar en función de lo que se está celebrando. Por ejemplo, si en una escuela se va a celebrar un acto de colación, se prepara distinta la silla de los lugares que si lo que se hace es la jura de la bandera o simplemente una efeméride patria. El principio es este: se cuida el lugar y el lugar se estructura en función de la celebración y no la celebración en función del lugar. Cuarto, la celebración une al grupo. Entonces, ya había un elemento de unidad previo a juntarnos a celebrar los 25 años de casado de los amigos. Pero después de las celebraciones como que terminamos más unidos. Y esto estoy hablando todavía en el plano humano. Se refuerzan lazos. Tenemos que juntarnos más seguido. Che, qué lindo que estuvo. ¿Cuándo nos juntamos otra vez? No sé cómo es en otros países. Hay algunos hermanos que son de otros países, pero en Argentina por lo menos pasa eso. Una juntada, así le decimos, invita a una próxima, ¿no? Se refuerzan los lazos. Es bueno seguir viéndonos. Queremos repetirlo. Y en una celebración, y este es un quinto aspecto, el modo en que se celebra toca a las personas en sus sentimientos, toca la emotividad, toca la sensibilidad. En primer lugar, porque concentra la atención de las personas en un valor determinado. Hay un valor que se destaca. Sí nos reunimos por Ignacio y María, pero destacamos el amor y la fidelidad de estos esposos. El amor fiel es posible, deseable y hace bien. En un acto patrio, el heroísmo, la capacidad de abnegación, la capacidad de sacrificarse por otros que tuvieron San Martín, Belgrano, Güemes, etc. Siempre se destaca un valor que conmueve el corazón. Por eso se cuentan historias a veces para destacar esto. También cuando se reúnen personas en un lugar, eso hace que quedemos vinculados al lugar de un modo nuevo. El lugar queda como con la huella de la celebración. Cuando hemos celebrado un hecho importante en un lugar, queremos volver a ese lugar. Decimos, qué lindo que estuvo. Esto queda grabado en mi vida. También en toda celebración humana, atención, hay elementos y acciones simbólicas. Por ejemplo, en un cumpleaños, en un aniversario, aquí en Argentina tenemos la foto. Y uno dice, la foto no es solo la foto, es como un ritual. Tenemos el corte de la torta, cortar la torta. Es un elemento ritual. Pensemos en un cumpleaños de 15, en un casamiento, también puede ser un aniversario, bailar el vals. Son acciones simbólicas. El brindis, uno puede decir, ¿alguien me puede explicar para qué sirve el brindis? El brindis en realidad no sirve para nada. El brindis es un gesto simbólico que expresa la alegría compartida. Entonces, en las celebraciones humanas hay acciones que se hacen con el cuerpo, pero que quieren expresar pensamientos, sentimientos, actitudes. Y en general también hay elementos simbólicos. Cuando digo elementos, me refiero a cosas materiales cuyo puro significado es simbólico. Por ejemplo, la escarapela. ¿La escarapela sirve para algo? No tiene una funcionalidad. La escarapela simboliza mi pertenencia a la patria. Pensemos cuando vamos a una fiesta, a un aniversario, y nos regalan un souvenir o una tarjeta. Es un elemento simbólico. Es un elemento que expresa visiblemente algo vinculado al valor de lo que se está celebrando.
Y la celebración transforma moralmente al grupo. Es un medio educativo, medio de información o de comunicación. En general, alguien dice palabras que tratan de motivar este cambio. Tratamos de, en toda la celebración, un acto patrio, incluso un cumpleaños, de valorar más la amistad, valorar más la familia, valorar más los amigos. Siempre está este anhelo de salir mejor de lo que ingresamos en la celebración. Estamos todavía en el plano humano, una celebración profana. También un punto siguiente es que la celebración es una realidad integral que no se puede expresar en conceptos, en términos de razón, en perspectiva lógica y racional. Es acción, es puesta en escena, es vida. Es muy difícil de conceptualizar, porque tiene la capacidad de la celebración, cuando está bien preparada y bien vivida, de unificar a nuestra persona. Y por último, en una celebración, celebrar, podemos decir que es hacer fiesta, y algunos, incluso el cardenal Ratzinger, dice que la celebración siempre tiene una dimensión lúdica que no es solo el juego como lo entendemos nosotros, es un espacio de gratuidad. Por eso en una celebración, en muchas celebraciones se baila, en toda celebración humana, y esto desde tiempos inmemoriales, hay música, porque la música y el canto son capaces de expresar la fiesta y la gratuidad mejor que la palabra hablada. Pensemos en un acto patrio. Cantamos, ¿qué cantamos? El himno, una marcha de un prócer. Por supuesto, en una celebración de cumpleaños, en un aniversario, se canta el feliz cumpleaños, ¿no? Y a veces otras culturas tienen otras canciones para destacar determinados momentos. Pero la música tiene que estar, porque la música justamente pone de relieve que estamos en un espacio festivo, en un espacio de gratuidad, en un espacio donde no estamos sometidos al apuro. En las celebraciones en general es como que tratamos de no mirar tanto el reloj, aunque bueno, las celebraciones hoy humanas se han vuelto bastante estructuradas, todo tiene que durar X cantidad de tiempo porque todo se cobra, pero bueno, en principio cuando son celebraciones más familiares, y por lo menos aquí en Argentina, a veces las sobremesas se extienden y se extienden y se extienden, o a la noche, en verano, nos quedamos y nos quedamos y nos quedamos y es como que no nos queremos ir. ¿Por qué? Porque encontramos allí como un descanso para el corazón. Todos estos elementos humanos, todos estos elementos humanos forman parte de nuestro ser, de nuestra naturaleza. El hombre celebrativo por naturaleza. Esto lo traemos, aunque también es cierto que necesita ser educado. Se dice que justamente nuestra cultura actual, especialmente algunas sociedades tal vez demasiado tecnologizadas o demasiado eficientistas, han perdido la capacidad celebrativa. Como que el tiempo corre y cómo vas a gastar tanto tiempo en juntarte a celebrar. Pero es importante no perder de vista esto porque es un propium humanum. Las plantas no celebran, los animales no celebran, son las personas humanas podemos celebrar. Y en un sentido estricto, tampoco los ángeles celebran porque, digamos, no tienen nuestra naturaleza corpóreo espiritual que nos permite que la celebración sea una integralidad de todo lo que somos. Entonces, nosotros somos naturalmente celebrativos. Y hago un repaso rápido, ustedes lo tienen en el apunte, de los elementos antropológicos. Hay un motivo, algo que ocurrió en el pasado en general, es comunitario, se cuida el lugar y el espacio, la celebración une al grupo, la celebración toca a las personas y sus sentimientos, y ahí hablábamos de que concentra la atención en valores, da significado nuevo al lugar, hay elementos simbólicos y acciones simbólicas, transforma a las personas, nos hace salir con ganas de ser mejores, no se puede expresar en conceptos y celebrar es hacer fiesta, celebrar es jugar, pero en un sentido profundo de lo lúdico. Salteamos el punto 3 que nos habla de la celebración en la Biblia, porque de alguna forma está retomado luego cuando vayamos a los puntos del catecismo. Entonces, quiero decir esto.
Todos los elementos que forman parte de la naturaleza celebrativa de la persona humana, todos estos elementos que nosotros acabamos de enumerar, reaparecen en la celebración litúrgica, pero reaparecen transfigurados. Y en la celebración litúrgica va a haber un plus, el inmenso plus, que es la acción del Espíritu Santo. Porque casi todos los aspectos celebrativos que acabé de enumerar van a tener el sello del poder, de la fuerza y de la presencia del Espíritu de Dios. Entonces, aquí hay un principio que lo voy a escribir, y es que dice que la gracia supone la naturaleza, la asume, purifica y eleva. Esa frase que puse en el chat es un principio que es muy querido por la tradición de la Iglesia, por los padres, que tiene que ver con el misterio de la encarnación. La persona divina del Verbo asume la naturaleza humana, la asume pero no comete pecado, la purifica y la eleva. Y la gracia y todo lo divino asume, purifica y eleva lo humano. Es importante que lo divino no destruye lo humano, no lo anula, no lo aniquila. Lo asume, lo purifica y lo eleva. Y esto vale también para la dimensión celebrativa. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque para que nosotros podamos aprender a celebrar mejor, incluso si pensamos, por ejemplo, en los niños, en los adolescentes, tenemos que saber que la gracia supone la naturaleza y esto lo digo con mucho cariño, ¿no? Pero que si nuestros niños y adolescentes no saben celebrar un cumpleaños, les va a costar más celebrar la Eucaristía. Vamos a poner otro ejemplo. Si nuestros niños y adolescentes no pueden compartir un almuerzo familiar, una cena familiar sin el celular, no van a poder participar bien de una Eucaristía, escuchando la palabra y concentrando su atención en el altar. ¿Se entiende esto, no? ¿Sí? Porque la gracia supone la naturaleza. Si nos hemos por ahí ido, y esto lo digo con mucha pena, porque no es mi intención juzgar a nadie, pero si la cultura nos vuelve cada vez más individualistas, tenemos que darnos cuenta de que eso puede transformarse en un obstáculo para que podamos celebrar, porque la celebración es esencialmente comunitaria. Y en la celebración no podemos hacer lo que se nos ocurre en cada momento. Tenemos que gozar, disfrutar, tenemos que vivir con naturalidad y al mismo tiempo con alegría, hacer acciones juntos con otros. Por eso la gracia supone la naturaleza. Y esto, de nuevo, yo lo quiero decir con mucho cariño, con mucho respeto, porque yo también fui un niño que me portaba bastante mal en misa cuando era chico, pero quiero decir que si yo no escucho a mis padres, no escucho a mis maestras, soy impertinente, difícilmente cuando voy a la liturgia voy a escuchar a Dios que me habla. Dios puede hacer milagros, pero lo que quiero señalar es que hay un camino pedagógico que es sumamente importante. Es cierto que la celebración litúrgica también educa para las celebraciones profanas. Y incluso podemos hacer en algunas historias personales un camino inverso, aprendiendo a vivir con alegría la celebración de la fe. Siempre pongo como ejemplo la misa, pero pensemos incluso en otras celebraciones, yo puedo aprender a vivir con más gozo la unión, la comunión que se puede generar en una celebración profana. Bueno, después esto puede dar lugar quizá a preguntas o a intervenciones, pero lo dejo aquí para que ahora sí vayamos a lo que es la diferencia específica, cuál es el plus,
¿Cuál es el salto enorme, cualitativo y diríamos infinito entre una celebración meramente humana y una celebración litúrgica? La presencia del Espíritu Santo. Y aquí vamos a leer y comentar los puntos 1099 y siguientes del Catecismo. En el 1099, ahí lo pongo en el chat, comienza el desarrollo de esta parte, pero lo van a tener también en el apunte, no se preocupen por eso. El Espíritu Santo recuerda el misterio de Cristo. Fíjense que lo primero que se destaca del Espíritu Santo, esto vale para toda celebración litúrgica, es que Él es el que nos permite hacer memoria. Algunos llaman al Espíritu Santo la memoria viviente de la Iglesia. El Espíritu y la Iglesia cooperan en la manifestación de Cristo y de su obra de la salvación, principalmente en la Eucaristía, y análogamente en los otros sacramentos. La liturgia es memorial del misterio de la salvación. El Espíritu Santo es la memoria viva de la Iglesia. Así el Catecismo cita Juan 14, cuando Jesús dijo: Él les recordará todo lo que yo les he enseñado. Él les recordará mis palabras. Memorial es una palabra muy importante en la teología bíblica. En hebreo es zikaron, con doble K. Y no era simplemente una memoria psicológica. Nos acordamos de cuando hace 300 años salimos de Egipto. No, era mucho más que eso. Era ya en el mundo hebreo un recordar para que Dios actualice. Bueno, lo que ellos anhelaban se cumple en la liturgia del Nuevo Testamento. ¿De qué modo el Espíritu despierta la memoria de la Iglesia? Y aquí el Catecismo lo dice hermosamente, en primer lugar a través de la palabra de Dios. Toda celebración litúrgica tiene siempre un momento de la palabra de Dios. Vamos a tener una unidad para hablar de esto. Ciertamente, cuando vamos a un casamiento, vemos que hay lecturas. Cuando vamos a un bautismo, vemos que hay lecturas. Una ordenación, por supuesto, una confirmación. Lamentablemente, nosotros los sacerdotes nos hemos acostumbrado a que en la confesión no proclamamos la palabra. Pero en realidad, cuando vas al ritual, aquí justamente tengo el ritual porque ayer tuve que ir al cementerio, en el ritual del sacramento de la penitencia se sugiere leer un pasaje o al menos un versículo de la Sagrada Escritura, porque la palabra forma parte de la celebración litúrgica. Cuando se hace una bendición de una casa, habría que proclamar un breve texto. Por supuesto, en los exorcismos se proclama un breve texto, en las dedicaciones. Las exequias cristianas siempre está la palabra en un responso, en una oración por un difunto, y también en la liturgia de las horas, la palabra constituye la columna vertebral de la liturgia de las horas, sobre todo los salmos, pero también otros textos del Nuevo Testamento. Ahora bien, la palabra en la liturgia no es palabra muerta, no es palabra solo para la inteligencia, es el Espíritu que habla a la Iglesia, el Espíritu que le habla a la esposa del Cordero. Y le recuerda que, primeramente, el sentido de la celebración como fue anunciado en la Antigua y en la Nueva Alianza. La importancia de la escritura en la celebración de la liturgia es máxima, dice el Concilio Vaticano II. Yo no me voy a detener aquí en la parte de las lecturas porque vamos a tener una unidad completa. Así que vamos a pasar al punto 1103, porque ahí se detiene el Catecismo en cómo el Espíritu Santo hace recordar a la Iglesia, recordar el momento salvífico, recordar el acontecimiento salvífico que decíamos es sobre todo el misterio pascual. Y acá sí aparece una palabrita, yo les voy a compartir pantalla, a ver por qué este punto es importante. Permítanme. Les voy a compartir la pantalla para que lo puedan leer ustedes también. La anamnesis. Esa es la palabra griega que se conserva en teología litúrgica y que dice entonces: la celebración litúrgica se refiere siempre
a las intervenciones salvíficas de Dios en la historia. Esto es siempre. Y va variando, por supuesto, de sacramento en sacramento, de celebración en celebración. Cuando vas a un bautismo, se recuerda la función del agua en la creación, el diluvio, el cruce del Mar Rojo, el cruce del Jordán. Cuando vas a una ordenación sacerdotal, la anamnesis, la oración consecratoria que hace el obispo, recuerda cuando Moisés nombró los 70 varones, cuando luego en el Nuevo Testamento los obispos buscaron colaboradores. Siempre se recuerda acontecimientos que están en la Escritura. Pero esto no solo en las lecturas, sino también en la oración. Y cuando nosotros como que entrenamos el oído, vamos a darnos cuenta de que la mayoría de las oraciones litúrgicas, de la liturgia de las horas, del misal, etcétera, tienen siempre un momento de anamnesis. Siempre hay un pequeño y al menos sutil recuerdo de lo que Dios hizo en el pasado. El plan de la revelación se realiza por obras y palabras intrínsecamente ligadas. Las palabras proclaman las obras y explican su misterio. Los acontecimientos necesitan luz y la palabra pone luz. En la liturgia de la palabra, el Espíritu recuerda a la asamblea todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por eso acá también, ¿no? Pensemos ¿se acuerdan que hablábamos de la noción jurídica de la liturgia? Y a veces se decía, ¿a partir de qué momento es válida la misa? ¿O cuándo cumplí el precepto? Si yo llego después del credo, cumplí el precepto del domingo. Y es como una visión así como muy pobre, ¿no? Porque sí, a ver, ¿cuándo cumplí? Es que la primera parte de la liturgia de la palabra, es muy, pero muy importante. O sea, no se trata de cumplir o no cumplir, se trata de si realmente yo quiero que Dios cambie mi vida a través de la palabra y de la acción. Ahora bien, según la naturaleza de las acciones litúrgicas y las tradiciones rituales de las iglesias, una celebración hace memoria de las maravillas de Dios en una anamnesis más o menos desarrollada. El Espíritu Santo, que despierta así la memoria de la Iglesia, suscita entonces la acción de gracias y la alabanza. Aquí aparece otra palabra que es muy importante, que es doxología. Pero entonces, ¿qué es anamnesis? Es una de las acciones que el Espíritu Santo siempre realiza en las celebraciones litúrgicas y es recordar, es permitirnos hacer memoria, es traer a nuestro recuerdo, traer a nuestro corazón la certeza de que Dios obró en el pasado. Pero con esta lógica, si Dios obró en el pasado con poder, hoy también va a obrar en el presente con el mismo, con mayor poder que lo hizo en el pasado. En la celebración profana, nosotros tenemos una cierta memoria, pero el Espíritu Santo lo realiza al interior del corazón, lo realiza en lo profundo, lo realiza como en el corazón de su iglesia. Ahora bien, no es solo anamnesis, sino que, y aquí viene el otro concepto, si ustedes tuvieran que recordar como muy brevemente dos acciones claves del Espíritu Santo en la liturgia, bastaría con que recordaran estas dos palabras, anamnesis y epíclesis. Anamnesis y epíclesis. Se los voy a compartir también al texto del catecismo para que les resulte más fácil. Anamnesis es hacer memoria, epíclesis significa invocar, invocación sobre. Y vamos a ver qué es lo que nos enseña el catecismo. La liturgia cristiana no solo recuerda los acontecimientos que nos salvaron, sino que los actualiza, los hace presentes. Vamos a poner un ejemplo. Si yo me reúno, aquí en Argentina, una de las fechas patrias es el 17 de agosto, ¿no? Se recuerda a San Martín. Y recordamos el cruce de los Andes, perdón, la liberación de Argentina, Chile, las batallas, etc. Nosotros podemos recordar, pero ¿se puede actualizar el cruce de los Andes? O sea, nosotros estando en la escuela, ¿cruzamos los Andes? No.
¿Nosotros viajamos a Chile y a Perú? No. ¿Nosotros estamos en las batallas? No. Solo las podemos recordar. Ahora, el Espíritu Santo, con el misterio pascual, y aquí recuerden lo que vimos ayer, que es el único acontecimiento que no pasa, que no queda absorbido en el pasado, el Espíritu Santo hace que ese misterio pascual sea hoy, sea actual, sea ahora. El Espíritu hace presente a Jesucristo en su Pascua, la eficacia de su muerte, de su resurrección y de su ascensión a los cielos. Entonces, esta frase es clave. La liturgia cristiana, podemos decir acá la celebración cristiana, a diferencia de las celebraciones profanas, no solo recuerda los acontecimientos, sino que los actualiza, los hace presentes. Por supuesto, el misterio pascual de Cristo se celebra, no se repite, porque Él murió una vez para siempre, pero sí las celebraciones se repiten. Y acá, fíjense qué fuerza esta frase. En cada celebración tiene lugar la efusión del Espíritu Santo que actualiza el único misterio. Y acá, déjenme que quite un poquito de la pantalla. Cuando nosotros éramos chicos, yo me acuerdo cuando era adolescente, nos decía el sacerdote, esto referido a la misa, ¿no? Cuando vos, Leandro, estás en misa, tenés que hacerte la idea de que estás al pie de la cruz, que estás en el Monte Calvario. Y esto que nos decían, después yo aprendí también en el seminario que la misa no es solo la presencia del Calvario, sino que también es anticipo de la segunda venida. Esto lo voy a desarrollar en la próxima unidad. Estamos como entre los dos polos, ¿no? Entre el Calvario y la resurrección y la segunda venida. Pero no es como un cuento, no es como una especie de palabra poética que te quiere ayudar a entrar en sintonía. Es real, porque el misterio pascual es el único acontecimiento que no ha sido absorbido por el pasado. Cuando yo estoy en la Eucaristía, o pensemos cuando me estoy confesando, yo estoy al pie de la cruz y el Cordero derrama su sangre y yo estoy debajo del costado abierto de Cristo y la sangre de Cristo lava mis pecados. Soy, dice Juan Pablo II, soy contemporáneo del misterio, contemporáneo de la Pascua, contemporáneo de la salvación. Cuando llevamos un chiquito a bautizar, lo metemos abajo del costado de Cristo en la cruz. Cuando unos niños, adolescentes o adultos son confirmados, están en Pentecostés y realmente están allí en el cenáculo o en el momento en el cual Jesús resucitado sopla sobre sus apóstoles y les dice, en la tarde de la Pascua, reciban el Espíritu Santo. Esto por supuesto que es una realidad accesible solo a la fe, pero justamente acá está el meollo de la cuestión. Yo creo que realmente la celebración litúrgica hace actual el misterio, lo hace presente. Y entonces toda celebración tiene un momento de anamnesis y un momento de epíclesis, memoria y actualización. El Espíritu Santo nos hace recordar, y eso se expresa casi siempre en una hermosa oración, pero también suplicamos. Aquí lo que sí, el catecismo, extrañamente, cuando define la epíclesis, lo que define es la epíclesis de la misa. Dice, es la intercesión mediante la cual el sacerdote suplica al Padre que envíe el Espíritu Santificador para que las ofrendas se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo y para que los fieles al recibirlos se conviertan ellos mismos en ofrenda viva para Dios. Diríamos que es una definición sobre la epíclesis eucarística. Vamos a decirlo con mis palabras. La epíclesis es la intercesión mediante la cual el ministro del acto litúrgico pide al Padre que envíe su Espíritu Santo para que haga presente a Cristo, para que se haga actual la salvación de Cristo en esa celebración litúrgica.
Esto puede aplicarse a todas. Fíjense que aquí, esto es un paréntesis, ¿no? En la misa hay dos epíclesis. La epíclesis de consagración, se conviertan en cuerpo y sangre de Cristo, es cuando el sacerdote dice, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, es la que más conocemos, aunque hay muchas plegarias. Y después está la epíclesis de comunión, que los que nos reunimos seamos un solo cuerpo y un solo espíritu, dice también esa plegaria eucarística. Eso se lo llama epíclesis de comunión. Una pide la conversión del pan y el vino en el cuerpo y sangre de Cristo, otra pide la conversión de esta multitud que vamos a misa, que somos todos distintos y de a veces distintos partidos políticos y de distintas edades, de distintos clubes de fútbol, de distinta clase social, que seamos un solo cuerpo, epíclesis de comunión. Y acá el catecismo expresa este hermoso principio, ¿no? Principio litúrgico. Junto con la anamnesis, la epíclesis es el centro de toda celebración sacramental y muy particularmente de la Eucaristía. El Espíritu Santo tiene un gran protagonismo, no nos tenemos que olvidar nunca. Por eso también, y acá me voy de tema, ¿no? En misa tendríamos que cantar más cantos al Espíritu Santo, y no solamente en Pentecostés o el día de las confirmaciones. ¿Por qué? Porque Él está siempre. Por ejemplo, como canto de entrada, en cualquier día del año, en cualquier domingo, incluso durante el año, podríamos cantar canto al Espíritu Santo, porque ¿quién es el que nos congrega? El Espíritu. Hay 4 palabritas en griego, yo se las voy a anotar en el chat, que tienen que ver con la acción del Espíritu Santo. Las 2 primeras ya aparecieron, una la pasamos de largo, anamnesis, memoria, epíclesis, sería actualización, pero bueno, vamos a poner invocación sobre. Pero es para que el Espíritu actualice. La tercera apareció, pero no la explicamos mucho, doxología, que significa glorificación, alabanza. Y la cuarta palabra es koinonía, y significa comunión. Entonces, fíjense, en esas 4 palabras en griego que acabo de poner, esos son como 4 patas del acontecimiento litúrgico. ¿Para qué viene el Espíritu Santo en la liturgia? Viene para ayudarnos a hacer anamnesis, para recordar el misterio de Cristo. Viene para que cuando lo invocamos actualice, haga presente a Cristo Pascual. Viene para que entremos en comunión, comunión con Dios, comunión entre nosotros, porque para eso vino Cristo, para reunir a los hijos de Dios dispersos, y para que glorifiquemos al Padre. Doxología, glorificación. Podemos decir que la doxología expresa la dimensión vertical, ascendente de la liturgia. En cambio, la koinonía, si bien también es comunión con Dios, sobre todo subraya la comunión entre nosotros. Y eso está en el punto del catecismo 1108 en adelante. No lo vamos a leer ahora porque todavía nos queda un poquito para desarrollar, pero sí lo van a tener en el apunte. Ahí el catecismo desarrolla la comunión, ¿no? Esta obra que hace el Espíritu Santo. Dice, la finalidad de la misión del Espíritu Santo en toda acción litúrgica es poner en comunión con Cristo para formar su cuerpo. Y fíjense qué precioso. El Espíritu Santo es como la savia de la viña del Padre que da su fruto en los sarmientos. ¡Wow! Yo soy la vid, dice Jesús, ustedes son los sarmientos, el Padre es el viñador, ¿y quién es la savia? El Espíritu Santo. ¿Quién une a la vid con los sarmientos? El Espíritu Santo. ¿Quién hace que la vida del tronco y de las raíces pase a los extremos y surjan las uvas? El Espíritu Santo. ¿Y quién es el dueño? Vamos a decir así, el Señor, el que cuida, es el Padre. Entonces, el Espíritu nos pone también en comunión con Cristo y en comunión entre nosotros. El Espíritu de comunión permanece indefectiblemente en la Iglesia, y por eso la Iglesia es el gran sacramento de la comunión divina que reúne a los hijos de Dios dispersos. El fruto del Espíritu en la liturgia
es inseparablemente comunión con la Trinidad Santa y comunión fraterna, la koinonía. ¿Para qué celebramos la liturgia? Para que se dé la comunión con Dios, la comunión con la Trinidad, entrar en el abrazo trinitario y salir también transformados y querer e intentar vivir en comunión cada día mejor con nuestros hermanos. Esto entonces es muy, pero muy importante. Son 4 conceptos que el catecismo los desarrolla cortitos, pero con suficiente claridad, me parece. Y son como dimensiones, ¿no? Son como dimensiones que nunca tenemos que perder de vista cuando vamos a una celebración litúrgica, ¿no? Entonces, ahora, ¿se acuerdan cuando analizamos la celebración humana? Ahora vamos a pasar esos puntitos a la celebración litúrgica. Creo que casi no es necesario, porque era bastante claro, pero lo vamos a hacer y ustedes en el apunte lo van a tener. Y van a ver que con esos puntitos se va a desplegar todo el resto de la materia. Se va a desplegar lo que vamos a ver de aquí en adelante, las unidades que siguen. Lo primero es que hay un motivo. ¿Cuál es el gran motivo? La razón, el acontecimiento que nosotros celebramos en la liturgia, el misterio pascual. Siempre celebramos a Jesucristo. Por supuesto que hay días del año litúrgico que celebramos un misterio, como por ejemplo en Navidad. Celebramos el nacimiento, pero siempre orientado a la Pascua, siempre orientado a la muerte, a la resurrección. Cuando celebramos la transfiguración, cuando estamos viviendo el tiempo de Cuaresma, en el tiempo durante el año incluso, y sobre todo esto se destacaba en Lucas, celebramos siempre el misterio pascual. En las lecturas leemos lecturas de la vida pública de Jesús, pero Jesús va caminando hacia Jerusalén. Siempre es la Pascua. Y de hecho, en la misa vieron que después de la consagración, siempre decimos o cantamos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. O sea, el núcleo es la Pascua. Jesucristo que murió por nosotros y que está vivo y está sentado a la derecha del Padre. Y fíjense que nosotros a veces esto lo tenemos como tan en el oído, lo tenemos tan naturalizado que ni nos damos cuenta. Muchas oraciones litúrgicas dice, por nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. O sea, decimos vive, ha resucitado y reina. ¿Sí? Está sentado a la derecha, es Dios. O sea que lo tenemos como una especie de piloto automático. Vive y reina en la unidad del Espíritu Santo. Y estamos haciendo una confesión de fe. Estamos diciendo, Él murió por nosotros, es Dios, es hombre, murió por nosotros, vive. Y cuando decimos que reina, de alguna forma estamos diciendo que volverá. Prácticamente todas las celebraciones litúrgicas tienen el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro incluye esta petición, venga a nosotros tu reino. O sea que en toda celebración litúrgica también de alguna forma estamos pidiendo la segunda venida, venga a tu reino. Toda celebración litúrgica es adviento también, es ven Señor Jesús. Misterio pascual siempre es entonces el motivo principal de la celebración litúrgica de la Iglesia. Cristo en todos sus misterios, pero especialmente su misterio pascual. La segunda dimensión era que es comunitario. Toda celebración litúrgica es siempre comunitaria. La razón es clarísima. Siempre es Cristo y la Iglesia. Y dice el Sacrosanctum Concilium, realmente en esta obra tan grande, Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados. Y así Cristo asocia siempre consigo a su iglesia. Toda celebración es acción eclesial. Esto, para decirlo de otro modo, y lo volvemos a retomar la semana que viene. Mañana tenemos la siguiente clase. Aunque yo esté en mi habitación y tome mi liturgia en las horas y haga laudes, medio dormido, sentado en mi cama, o en la mesa de luz, o en el escritorio, liturgia a las horas es liturgia a la iglesia. Yo no estoy solo. Yo estoy unido a los santos del cielo, a los cristianos que a lo largo y a lo ancho del mundo también alaban y glorifican a Dios a través
de la liturgia las horas, es celebración de la iglesia. Por eso el concilio dice, las acciones litúrgicas no son acciones privadas, sino celebraciones de la iglesia. Es sacramento de unidad, por lo tanto es pueblo santo, congregado y ordenado bajo la dirección de los obispos. Las acciones litúrgicas pertenecen a todo el cuerpo de la iglesia, lo manifiestan e influyen en él. Esto va a tener una consecuencia muy neta, que es, yo no puedo hacer lo que quiero con la liturgia, porque la liturgia no es mía, no me pertenece. La liturgia me precede, me es dada como un don, es del cuerpo místico, es de la esposa, no es mía, del padre Leandro, ni de ningún otro sacerdote, por supuesto. Sí, como decíamos el otro día, ayer, no el otro día, hay elementos de la liturgia que se pueden adaptar, modificar, y eso está previsto que así sea, pero yo no puedo hacerlo arbitrariamente. ¿Mm? Entonces, en esta acción litúrgica, vamos a ver que al igual que, por ejemplo, en un casamiento, en una fiesta, un casamiento, o en un acto patrio, es comunitario y todos participamos, pero de distintas maneras, también en la celebración litúrgica. Pero que en un acto patrio, por ejemplo, hay alguien que lee las glosas, hay alguien que es como maestro de ceremonias, hay alguien que pronuncia las palabras alusivas, están los abanderados, están los que cantan, está el encargado de ornamentar, están los que están participando, pero no tienen una función específica distinta. No todos hacemos todo. Cada uno hace algo distinto, aunque todos celebran. Bueno, lo mismo en la celebración litúrgica, donde vamos a encontrar que hay diversidad de ministerios y funciones suscitadas por el Espíritu Santo. Los ministerios y funciones no son meramente prácticos, alguien lo tiene que hacer, sino que tienen un sentido teológico. Celebramos un lugar, ¿no? En un lugar, por ejemplo, en un salón de fiestas, en el patio de la escuela, y lo preparamos y lo adecuamos específicamente para lo que estamos por hacer. Por lo mismo, la iglesia, esto lo vamos a ver casi en la anteúltima unidad, al principio celebraba la liturgia en las casas, sobre todo cuando todavía el culto cristiano era perseguido. Los cristianos estaban perseguidos por los romanos, por los judíos primero, por los romanos después. Pero cuando tuvieron posibilidad, construyeron templos que eran adecuados, adaptados a las necesidades celebrativas. Cuarto, decíamos que la celebración unía al grupo. Y ya dijimos recién que la finalidad o una de las finalidades de las celebraciones litúrgicas es la koinonía, la comunión, ¿no? Cuando Dios nos hace tomar mayor conciencia y nos regala la gracia de ser el verdadero cuerpo de Cristo, unidos en Él y por Él. La celebración litúrgica toca nuestros sentimientos. Decíamos que concentraba la atención en ciertos valores. Esto, pensemos, es lo que hace el sacerdote en la homilía. Leímos 2 lecturas, 3 lecturas, salmo. El sacerdote trata de que nos quedemos con 1 o 2 o 3 valores, que nos vayamos, por ejemplo, en Adviento con más esperanza, que nos vayamos en Navidad con más sencillez, con más humildad. Si vamos a una celebración de exequias cristianas, el sacerdote trata de animarnos a la esperanza en la futura resurrección, y así sucesivamente. Se convierte en puntos de referencia, decíamos que el lugar donde se celebró algo se transforma como un lugar especial, y creo que también para nosotros, ¿no? En realidad, al principio eran las acciones las que volvían sagrados los lugares. Ahora son los lugares preparados para las acciones sagradas. Pero todos nosotros, por ejemplo, recordamos, bueno, menos yo con mucho cariño, el lugar donde me bautizaron, la parroquia donde hice mi primera comunión, que es la misma en realidad, el lugar exacto de la catedral donde me ordenaron sacerdote. Hay una escalinata ahí y ese lugar es especial, porque yo ahí fui destinatario de una gracia, ¿no? Eso que pasaba en el plano humano pasa también en la experiencia en el ámbito sobrenatural. Hay elementos simbólicos en la liturgia. Ahí tenemos un montón. En la liturgia tenemos elementos simbólicos y gestos simbólicos.
Eso lo vamos a estudiar en una unidad específicamente. Hay elementos naturales que son simbólicos. El universo simbólico, dice Benedicto XVI, una homilía que es imponente, está configurado por el pan, el vino, el agua y el aceite. ¿Sí? Aunque en el aceite, en el pan y el vino y el aceite, ya actúa en la industria humana. El único que es un elemento natural, es el agua. Pero el agua aparece varias veces en los sacramentos. El elemento que más aparece en los sacramentos es el aceite, indudablemente. Y también tenemos otros elementos simbólicos, por ejemplo, el cirio. Aquí hay un librazo, o sea, es chiquitito así en realidad, pero es uno de los libros más hermosos que leí cuando era adolescente y después varias veces, que se llama Los signos sagrados, que es de Romano Guardini. Y él en el año 1915, 1920, escribe ese librito ayudando a penetrar, ahí lo voy a poner en el chat, el sentido profundo de los símbolos de la liturgia. No me quiero extender, el tema me encanta, pero lo vamos a desarrollar en una unidad. Y también hay acciones simbólicas. Por ejemplo, ponerse de rodillas es un gesto simbólico. Hacer una reverencia es un gesto simbólico. Mi cuerpo materializa, visibiliza, expresa una actitud de mi corazón. Por ejemplo, adorar es una realidad interior. Y de hecho, el gesto de arrodillarse puede tener varios sentidos. Yo me puedo arrodillar para atarme los cordones de las zapatillas o me puedo arrodillar para adorar a Dios. Pero cuando se unen el sentido interior y el gesto, es hermoso. Y la liturgia está llena de ese tipo de gestos. Y decíamos que la liturgia también nos transforma. Acá no solo porque es lindo, bueno, qué sé yo, todos cuando hemos vivido una bella celebración litúrgica o profunda celebración litúrgica, salimos mejor, salimos más contentos, no solo por lo humano, aunque lo humano ayuda, sino también y sobre todo por la acción de la gracia. Dios tocó mi corazón. Decíamos finalmente que la celebración no se puede expresar con palabras, la celebración es más que palabras, por eso esto es muy importante, lo vamos a ver, el silencio es un elemento de la liturgia. El Papa Francisco también habló del silencio en Desiderio Desideravi, porque a veces, ante el misterio de Dios, las palabras parece que están de más, y que la mejor actitud para acogerlas y adorarlas es el silencio. Hay un libro también del cardenal Sará, La fuerza del silencio, es un poquito más difícil de conseguir, pero que habla del valor que tiene también esta actitud tan olvidada. Y decíamos, celebrar es hacer fiesta. Y ojo, acá yo no estoy diciendo que en la liturgia tenemos que hacer un montón de cosas raras, tenemos que bailar, etc. La liturgia, para nosotros, al ser memoria y actualización de la Pascua, tiene siempre esta dimensión de profundidad, de seriedad de la Pascua, ¿no? La seriedad de la muerte y al mismo tiempo la alegría de la resurrección. ¿Qué significa fiesta? No significa aplausos, palmas, baile, no. Significa que salimos de lo profano, entramos en lo sagrado. Nos salimos del tiempo y queremos que algo de la eternidad irrumpa en nuestro hoy. Hablando de la Eucaristía, Juan Pablo II decía, es como si las ventanas del cielo se abrieran y un rayo de la Jerusalén celestial descendiera sobre la tierra. La dimensión escatológica de la liturgia. Es un tiempo de gratuidad, es un tiempo, entre comillas, inútil. Lo importante es celebrar a Dios, adorar a Dios, contemplarlo, gozarlo gratuitamente, ¿no? Por eso el canto, ¿sí? El canto quiere expresar esto, ¿no? Entonces, para finalizar el desarrollo de hoy, esto recuerden que lo van a tener todo en el apunte lo van a tener. Les voy a compartir ahora la definición, por supuesto es una definición entre muchísimas que podían tener. Fíjense, dice así,
es el acto que evoca y hace presente, mediante palabras y gestos, la salvación realizada por Dios en Jesucristo con el poder del Espíritu Santo. Acto que evoca y hace presente, mediante palabras y gestos, la salvación realizada por Dios en Jesucristo con el poder del Espíritu Santo. Acá cuando dice Dios, podrían poner el Padre, ¿no? Entonces, siempre hay una evocación de un acontecimiento que ocurrió en la historia, en el pasado, pero siempre hay una actualización, se hace presente y se actualiza. Siempre hay un intercambio, por eso hay palabras y hay gestos. Palabras y gestos, siempre. No hay liturgia sin palabras, no hay liturgia sin gestos. Ya vamos a ver, ya lo dijimos ayer, que el cuerpo es un elemento esencial de la liturgia. No podemos celebrar sin el cuerpo. Entonces, ahí teníamos esa pequeña definición. Ustedes podrían encontrar otras definiciones. Podrían encontrar otras definiciones, pero esa creo que resume bastante bien estos elementos que nosotros quisimos recordar también con el Catecismo de la Iglesia Católica. Y termino la unidad hablando de 3 dimensiones de la celebración litúrgica. 3 dimensiones que, de nuevo, lo que tratamos es de unir. Porque acá hay como un poco una dialéctica. A ver, ¿qué es lo importante de la vida cristiana? No, lo importante es creer. Lo importante es conocer. Otro no, lo importante es la liturgia, lo importante es adorar. Y otro dice, no, lo importante es amar, lo importante es servir. ¿Y qué decimos nosotros? Todo es importante. Y en el fondo, la liturgia supone la fe y el conocimiento y la formación y tiene que conducir a la vida. Por eso hablábamos al principio, la liturgia entre la fe y la vida. Y esto que aparece como las 3 dimensiones de la liturgia o de la celebración litúrgica, el Benedicto XVI, cuando publicó la Sacramentum Caritatis, que es una carta muy linda sobre la Eucaristía, la dividió en 3 partes. La Eucaristía, misterio que ha de ser creído, o sea, todo lo que es la fe en la Eucaristía, misterio que ha de ser creído, misterio que ha de ser celebrado, misterio que ha de ser vivido. Fe, celebración y vida. Los 3 elementos son importantes. Los 3 elementos son necesarios y lo valioso, lo que nosotros tenemos que pedir es que siempre estén unidos. Entonces, la celebración es siempre es un misterio a través del cual, que se expresa a través de gestos, de ritos, pero por favor, nunca nos quedemos solo en los gestos y en los ritos. Aquí les cito una carta de Juan Pablo II en el aniversario de Sacrosanctum Concilium. Porque la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Cristo, es necesario mantener constantemente viva la afirmación del discípulo ante la presencia misteriosa de Cristo. Es el Señor, ¿no? En la segunda pesca milagrosa, el discípulo amado descubrió la presencia del Señor. Y dice Juan Pablo II, nada de lo que hacemos en la liturgia puede aparecer como más importante de lo que es invisible, pero realmente Cristo hace por obra de su Espíritu Santo. O sea, Cristo invisible, pero realmente está obrando, está actuando, está salvando. Por supuesto que entonces hay una dimensión de acción. Nosotros tenemos que cuidar la ornamentación del templo, la limpieza, tenemos que cuidar los cantos, tenemos que cuidar las lecturas, tenemos que cuidar los signos, los símbolos, tenemos que cuidar los ritos, todo eso, porque es acción. Pero tenemos que pedir a Dios que eso nunca se transforme en un obstáculo, sino que siempre sea un camino, una puerta de acceso al misterio. Y finalmente, la celebración es vida. La celebración no solo hace participar a una comunidad en un acontecimiento de salvación, sino que se convierte en programa de vida.
se manifiesta como motivo de compromiso vital. Lo que nosotros hemos celebrado es lo que estamos invitados a vivir. ¿Mm? Entonces, vamos a decirlo en relación a la misa especialmente, ¿no? La vida cristiana, y esto lo decía Juan Pablo II, está llamada a ser una presencia eucarística, donde nosotros queremos hacer de nuestro cuerpo una entrega, cuerpo entregado, sangre derramada. ¿Qué significa sangre derramada? Para los judíos, la sangre era la vida. Entonces, yo entrego mi cuerpo, yo derramo mi sangre, yo quiero vivir en actitud eucarística. Quiero llevar a mi existencia cotidiana lo que he celebrado con mis hermanos en la liturgia, lo que he celebrado en el templo, ¿no? Y así, por ejemplo, pensemos, ¿no? Si yo voy a celebrar el sacramento de la reconciliación, me confesé, experimenté la misericordia de Dios, ¿qué significa que esa celebración se transforma en vida? Que yo voy a tratar de ser, en medio de mis hermanos, fuente de reconciliación. Si yo me confieso y después soy una persona conflictiva, es como que la celebración se queda a mitad de camino. O sea, conflictos tenemos todos, pero quiero decir, si soy una persona que siempre está dividiendo, sembrando discordia, manteniendo rencores abiertos, etcétera, es como que falta algo, queda como inconcluso. Y esta es como un poco la lógica de la Eucaristía, pero también muchas celebraciones terminan con esto, pueden ir en paz. Nosotros es como que dice, terminó, ¿no? Preparados, listos, ya, te puedes ir y salimos todos rápido de la iglesia. No, es, pueden ir en paz, vayan, vayan, es como un envío, es como una misión que recibimos en ese momento de ser los testigos de Jesús en medio del mundo. Por lo tanto, tenemos que pedir a Dios nunca sentir que algo terminó, simplemente, aunque la celebración sí terminó, pero continúa la liturgia, porque celebramos la liturgia de manera ritual, de manera sacramental, a través de los signos y símbolos, para que toda nuestra vida sea una liturgia, para que toda nuestra vida sea un sacrificio de alabanza, para vivir como personas transformadas. Si vamos a un bautismo, para vivir como hijos, si vamos a una confirmación, para que seamos testigos y nos dejemos conducir siempre por el fuego del Espíritu. Si estuvimos en una celebración de un matrimonio, para dar testimonio de cómo Dios ama a la humanidad con un amor esponsal, con un amor realmente de un enamorado que se quiere entregar. Así entonces, lo último es, que está en la unidad, es como si nosotros vivimos a veces individualísticamente, si vivimos como aislados, en la liturgia nos reunimos. En la liturgia pasamos de la soledad a la comunidad, de la dispersión a la unidad. Bueno, volver luego que finaliza la celebración también implica el deseo de no volver al aislamiento. Aunque estemos solos, quizá como cristianos practicantes, sino ser fermento de unidad. Se transforma como en una experiencia de humanización también la celebración litúrgica. Así que la celebración es misterio, es acción, o sea, es rito, pero es sobre todo y también, y esta es la finalidad, es vida. Vida nueva, vida en el Espíritu, vida en abundancia. Vamos a hacer un Gloria para finalizar el encuentro de hoy. Finalizo entonces allí la grabación y todo el que tenga alguna consulta, alguna duda, algo que tal vez quiera expresar de ayer o de hoy, lo pueden hacer con libertad. Ya les habilito los micrófonos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.